nombre, pero está el drive y ahí tenemos el diagrama de interacción que trabajamos en el 19. Hoy día vamos a seguir trabajando con eso, pero la idea, ¿cuál es? Enunciar esta vaina, ¿cierto? Acá tengo todo lo que es la materia, y hacer este ejercicio. Este ejercicio es el de la prueba del año pasado que trabajaba el diagrama de interacción. Yo, por lo que he conversado con el profe, va a ser algo similar lo que se les va a preguntar en la prueba. Se les va a dar una sección de una columna y se les va a pedir que calculen no todos los puntos, acá creo que son todos los puntos importantes. En la prueba se les va a preguntar por algunos puntos por considerar el tema del tiempo. Voy a sacar acá todos los colores, todos los poderes, y partimos a enunciar, ¿cierto? Al final, cada uno de esos puntos es una combinación de las unidades pasadas, una combinación de flexión y una combinación de carga axial, que es ese gráfico que nosotros vemos ahí. Entonces, partamos del inicio. Nosotros tenemos, ¿cierto?, lo mismo en flexión, las curvas de tensión de formación del acero y del hormigón, que van a ser bien importantes. Nosotros vamos a graficar la capacidad del hormigón armado, o sea, estos dos materiales en conjunto, en su capacidad máxima. Por lo tanto, la curva que vamos a armar, siempre vamos a estar trabajando acá, en el hormigón al máximo, al 3 por 1000 de deformación, y que su resistencia va a ser un 15% menos del FC', o sea, un 85%, que siempre nos aparece en las fórmulas. Por otra parte, nosotros trabajamos, ¿cierto? Acá está la curva clásica del hormigón, con fluencia y después un endurecimiento, pero nosotros trabajamos con esta más idealizada, a la cual nosotros llegamos a la fluencia en un valor del 2 por 1000. A ver si está acá. 2 por 1000 el valor de la fluencia del acero, de formación unitaria. Entonces, vamos a trabajar siempre con esos valores en vista. 3 por 1000 del hormigón, 2 por 1000 del acero. Y dependiendo de si se cumple o no se cumple, vamos a trabajar en una zona lineal o plástica del acero. Hormigón, siempre 3 por 1000. También dentro del marco teórico está esta tablita que ya la hemos visto del factor de reductor de resistencia, el cual para esta tabla trabajamos con esta parte o ya directamente con el gráfico, el cual nos relaciona el phi, ¿cierto? Nosotros tenemos la resistencia nominal, pero la minoramos por un factor por tema de cómo va a ser la falla, si va a ser una falla frágil o una falla dúctil. Entonces nos relaciona acá el numerito de la deformación a tracción del acero. O sea, la última fila del acero que nosotros tengamos, ¿cierto? Si nosotros tenemos, en este caso, podemos trabajar con columna o muro. Imaginemos esta sección. Nosotros vamos a medir esta deformación. Este va a ser ET. Entonces, con ese valor, con la deformación de ese fierro, es que nosotros vamos a entrar a esta tabla, o vamos a entrar acá al eje X, y vamos a ver si estamos con un factor de reducción de un 0,65, que es para fallas frágiles, o de un 0,9 para fallas dúctiles. En este sentido, tenemos acá una zona donde varía el factor de reducción, y podemos ocupar o esa fórmula, o esta fórmula, que es nada más y nada menos que una interpolación lineal entre estos dos puntos. Entonces hasta incluso ustedes podrían sacarlo a mano. ¿Qué comentar? Por acá sale, le voy a pegar un zoom para que se vea bien, porque la deformación, o sea, no es muy buena la resolución. ¿Sí? La formulita que nosotros tenemos acá, menos se ve. A ver si se ve un poquito más ahí. Si se dan cuenta, acá nosotros tenemos lo que es ETI, que va a ser la fluencia del acero, o sea, el 2 por 1000, y ET va a ser la deformación actual que nosotros saquemos de nuestra sección. Entonces ahí para que entiendan un poco la fórmula, o si ustedes lo ven acá, que esta es la misma interpolación, pero ahora lo relaciona con 250, pero es exactamente lo mismo. ET es el valor de la deformación que nosotros tengamos. Entonces ahí vemos si estamos entre el 2 y el 5 por 1000, que es esta gráfica. Si estamos entre medio acá, metemos ese valor para ver qué feed vamos a tener que ocupar. Si nosotros ya nos vamos con lo que nos interesa, que acá tenemos el diagrama de interacción, y acá falta un punto por marcar, pero tenemos A, B, C y D. Regularmente nosotros también graficamos el punto donde nos choca acá, que es flexión pura, y el punto que nos choca acá, que es tracción pura. Entonces en el eje X tenemos un momento, en el eje Y tenemos carga axial, para arriba compresión, para abajo tracción. Acá también nos hace una comparación con la curvatura. A partir de este gráfico nosotros también podríamos calcular la curvatura,
¿cierto? Que si nosotros sabemos que acá tenemos S, la curvatura que nosotros tenemos siempre es la que se nos marca acá, el cual relaciona C con S. Entonces, si nosotros calculamos la curvatura, también podemos encontrar esta gráfica que calcula la carga axial con la curvatura, ¿cierto? Vimos el momento curvatura, esta sería carga axial y curvatura, y las que une a todas, que es la que más nos interesa, este es el diagrama de interacción. Entonces, como les decía, ahí hay algunos puntos de interés. El de acá, compresión pura, que es lo que veíamos en la unidad 1, ¿cierto? Acá en B, cuando la 0, este valor es 0, o sea, al final la sección está casi completa a compresión, ¿cierto? Es 0 igual, ES igual a 0. Tenemos acá el punto de balance, y si se dan cuenta es donde alcanzamos nosotros nuestro mayor momento nominal, que es con la deformación de la 0 al 2 por 1000, y esta es la falla flexión que se le llama. Como vimos en la curva del acero, o sea, en realidad no lo comenté, pero cuando tenemos el acero al 5 por 1000 de deformación, es que ya nos va a fallar, se va a fracturar el acero, por más que va a fluir todo lo que puede y va a rajar. Entonces esos son puntos que nosotros vamos a evaluar. También el punto que tenemos acá, que les decía que es de flexión pura, y el punto que tenemos acá de tracción pura. No de tracción solamente nos van a funcionar los fierros. Recordar, ¿cierto?, que acá nos están dando valores de la deformación del acero, pero a lo largo de toda esta curva, la deformación del hormigón va a ser la del 3 por 1000, porque es una curva de resistencia nominal, o sea, el máximo que le va a dar el perfil. Y me pasé bueno, y acá está, ¿cierto? Esta gráfica es de MN y PN, pero nosotros le aplicamos un factor de reducción, que como vimos en la tabla anterior, para algunos casos es de 0,9, y ese es el caso de las fallas dúctiles, o sea, de la falla balanceada para abajo. Nosotros tenemos fallas más dúctiles, y sobre todo, de la falla de flexión para abajo, es pura ductilidad. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, esta línea picada es lo mismo, pero aplicado por 0,9. Entonces, hasta acá, si se dan cuenta, la curva es bien cercana de las resistencias minoradas, ¿cierto? Esta curva de las resistencias minoradas a la resistencia nominal. Pero desde la deformación del 5 por 1000 al 2 por 1000, como recuerdan en la gráfica que nosotros vimos anteriormente acá, tenemos una zona de transición donde el factor de reducción va de menos a más, y eso es lo que se nos marca, ¿cierto?, en esta pendiente, de menos a más. Si se dan cuenta, el salto es bien, de acá es poquito, pero de acá es bien grande. Y finalmente tenemos la última curva, que es del 0,65 para cuando la deformación a tracción era menor a el 2 por 1000. Entonces ahí, ¿cierto?, nos pasa de acá hacia acá. ¿Por qué se nos trunca allá arriba? Y esto es lo que nosotros veíamos en la primera unidad, donde ocupábamos el P0, ¿cierto?, que era el área del hormigón multiplicada por la fuerza del hormigón, sumado al área del acero por la fuerza del acero. Pero a eso nosotros, además del factor reductor, le aplicábamos un 0,8, el cual tenía que ver con el tipo de estribo que nosotros ocupábamos. Entonces, esta gráfica es la que nosotros vamos a hacer. Si se dan cuenta, nos muestra un momento positivo, carga axial positiva y negativa. En este caso, si nosotros trabajamos con el momento positivo, ¿cierto?, el momento de siempre, es este. Y si nosotros quisiéramos graficar la otra parte, ciertos momentos negativos, tendríamos que hacer ese momento en el cual ahora acá tendríamos nosotros las compresiones y acá las tracciones, que para el caso de columnas o muros simétricos va a ser justamente un espejo, va a ser esta vaina simétrica. Ya si tenemos discontinuidades o de repente podemos analizar muros tipo L, en ese caso ya la gráfica de un momento, o sea, del momento positivo al negativo va a ser distinta, por lo tanto ahí hay que evaluarla. Nosotros vamos a quedarnos con el caso simétrico para columnas o muros. ¿Para tracción pura se considera agrietado o no? Tracción pura, nosotros vamos a decir que solamente los fierros nos van a estar aportando. O sea, va a ser el área de todos los fierros por la fuerza de fluencia. ¿Qué más decirle? Esta es la curva, como les digo, de resistencias nominales. Pero cuando nosotros sacamos los valores del ITAP, tendríamos que sacar, en este caso, supongamos un edificio en el cual tenemos, este podría ser el eje de alguno del proyecto, ¿cierto? Hay un muro, acá una columna.
En este caso, y voy a cambiar el color porque está medio malito. En este caso nosotros vamos a sacar, ¿cierto?, lo que eran las cargas axiales por cada elemento, lo que hicimos en la entrega 1, y los momentos, ¿cierto?, máximos de la combinación de cargas. Nosotros sacamos la solicitación de momento y de carga axial. Ese momento y carga axial está justamente en el centro de gravedad de nuestra sección. Si se dan cuenta, nosotros cuando modelamos las columnas, modelamos las vigas, ¿cierto?, acá tenemos carga axial, momento, lo dibujamos como un frame, como una línea. Por lo tanto, cuando nosotros calculemos el momento y la carga axial de nuestra sección, tenemos que asegurarlo en hacerlo en el centro de gravedad y de ahí comparar los valores que nosotros sacamos de solicitación con la resistencia de nuestro material. En este caso puse la flexión negativa al revés. Y estos valores que nosotros sacamos del ITAFS los podemos incluir como un par ordenado. Entonces la idea, para que a nosotros esto nos cumpla, es que el momento del ITAFS con la carga axial del ITAFS, en que en realidad son de la solicitación, se encuentre dentro de esta zona aceptable. Y hacia nosotros un puntito nos da por acá afuera, va a significar que nuestra sección no va a estar cumpliendo en eso. Así que por ahí va un poco el asunto. Ahora nosotros, como les digo, lo vamos a enunciar primero. Nosotros lo vamos a trabajar de forma algebraica y una vez ya tengamos toda la formulita, la vamos a tirar al Excel y vamos a empezar a que lo calcule solo. Cosa de que solamente con los datos que les dan acá, que les dan la sección, las áreas de acero y no sé si mucho más, la resistencia de los materiales, que en este caso no se da, pero vamos a ocupar la clásica de un G25 y el acero del 630-420, algo así. Cosa de que entrar en su input, a nosotros podamos calcularlo el diagrama de una sola vez, o por lo menos tener los puntos importantes de ahí tirar el gráfico. Nosotros lo que alcanzamos a hacer en la ayudantía del martes, que ustedes van a encontrar este Excel hecho, es de estos primeros 4 puntos. Así que, no sé, tracción, flexión, creo que flexión no lo alcanzamos a hacer, hicimos como estos 4. Así que ahora vamos a partir de abajo hacia arriba, cosa de que esto igual son más importantes, no sé, pues la deformación, cuando nos dan la deformación del acero, que sería este, y en flexión pura, que es otro caso importante, o sea, si es flexión pura, no tracción pura, nosotros vamos a tener que echar ojo de la gráfica, ¿cierto?, de tensión de formación, en el cual, ¿cierto?, sacamos ahí la gráfica y todo bien, y después sacamos las fuerzas, ¿cierto?, ahí la del hormigón, la del acero y la del acero, pero en estos puntos de tracción pura y compresión pura va a ser una fórmula nomás en la que nosotros no vamos a tener que echar mano de las gráficas de deformación ni de acá los estados ni tensionales o de las cargas ya aplicadas. Entonces yo creo que principalmente voy a partir acá de abajo hacia arriba con la deformación del 2 por 1000, del 5 por 1000, la de 0, la de flexión pura y al final estos dos que son bien fáciles. Y si se van a la planilla, como digo, anterior, de la ayudantía pasada, ya está. En el cual, como les decía, la tracción pura no es nada más que, en este caso, si tenemos un fierro abajo y arriba, AS más S' multiplicado por Fy. No hay más que eso. Y si nosotros recordamos la fórmula de tracción pura, en este caso nosotros lo vemos como nominal, y ahí habría que aplicarle el factor de reducción, dependiendo compresión, ¿cierto? Sería un 0,65 y tracción un 0,9. La de compresión era, ¿cierto? 0,85 Fc', y acá nosotros podemos considerar o no el acero, ¿cierto? Podríamos al tiro multiplicarlo por AG y después los dos fierros por Fy y tenerlo, pero como nosotros lo trabajábamos en la unidad 1, esto era AG menos los aceros, en este caso AS, S', y le sumábamos, ¿cierto? Lo mismo, AS más S' por Fy. Entonces esta sería nuestra resistencia nominal de la compresión pura y que después en realidad este era el P0.
si nosotros nos acordamos de la primera unidad, y que Pn era 0,8 P0. Y a ese Pn después nosotros le agregamos el factor de reducción de 0,65 por ser compresión. Así que estos dos puntos, como les digo, los voy a dejar para el final. En caso de que no alcancemos, es bien sencillo programar eso, pero estos puntos donde nos metemos con la tensión de formación, hay que calcular una flexión y una carga axial, va a ser la prioridad en esta ayudante. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, voy a dejar esto a un lado y esto a otro. ¿Cierto? Cosa de que, a lo mejor lo voy a hacer al revés. Esto para acá y esto para acá. Cosa de que allá vayamos programando, ¿cierto? Ingresando los inputs y haciendo todos los cálculos. Y por este lado podamos ver el enunciado o si queremos revisarlo. ¿Dudas, consultas antes de empezar con todo? Y esto el marco teórico lo intenté hacer bien rápido porque se entiende mejor una vez uno le mete números. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, partamos de abajo hacia arriba. Nosotros, el punto F, voy a poner acá, es cuando el acero está a un 2 por 1000. En este caso nosotros también sabemos que el hormigón en toda la curva, ¿cierto?, va a estar a un 3 por 1000. Y esto no es nada más y nada menos que lo vimos en flexión y de acá salían las cuantías de balance y todo eso. Esta va a ser una falla balanceada. Es decir, va a fallar junto el acero con el hormigón, por lo tanto vamos a llegar al mayor momento nominal. Sí, no la mayor carga axial, pero sí el mayor momento. Mayor Mn. Entonces partamos desde lo primero, ¿cierto? Nosotros vamos a tener nuestra sección transversal, el cual sabemos, ¿cierto?, que tiene un acerito por acá y un acero por allá. A ese nos lo dan, ¿cierto? Tenemos la base, o sea, el espesor de 35, la altura de 100. No nos están dando un recubrimiento, así que nosotros podríamos decir que el recubrimiento va a ser de 5 centímetros. Por lo tanto, desde ya podemos obtener D, ¿cierto? Si nosotros recordamos, D es la distancia desde el fierrito inferior, el fierro más traccionado, hacia la fibra superior más comprimida. O sea, sería 100 menos el recubrimiento, o sea, 95 centímetros. Tampoco me voy a meter mucho en hacer todos los cálculos, sino que después se lo dejamos en la planilla Excel. Entonces esto, los puntos importantes, que en este caso este fierrito lo voy a hacer más para acá arriba. Nosotros los tiramos, los extendemos, para poder hacer nuestros perfiles de tensión, o sea, de deformación, y posteriormente de tensión. Entonces voy a hacer con rosadito las deformaciones. Nosotros ya sabemos que el fierro traccionado, ES, acá, va a ser del 2 por 1000, y entonces esto nosotros tiramos acá para arriba. Tenemos el S, que es del 3 por 1000. De acá a nosotros nos sale, ¿cierto?, el valor de C, que era desde la fibra más comprimida, o sea, del hormigón arriba, hasta donde se nos produce este cambio de pendiente. Y este lo voy a hacer de otro color, lo voy a hacer acá con naranjito. Tenemos la deformación del acero acá arriba, S', el cual va a ser justamente una incógnita. Entonces nosotros, acá estamos en deformaciones, pero cuando nosotros nos vamos al perfil de tensiones y de fuerzas, que lo voy a hacer acá, ¿cierto? Este va a ser el único caso en el que voy a hacer las tensiones separadas de las fuerzas, pero eso nosotros lo podemos, ¿cómo decirlo? No podemos pasar al tiro las fuerzas. Nosotros sabemos que el acero tracción, al estar en un 2 por 1000, va a estar fluyendo, por lo tanto, la tensión de deformación va a ser F', o sea, la tensión de fuerza. Por otro lado, nosotros como vemos que el hormigón va a ser al 3 por 1000, ocupamos el bloque equivalente, hasta por ahí, el cual era
0,85 FC', y la base era beta 1 por C. ¿Listo? Ahí me faltó... No, acá estamos viendo solamente las tensiones. Hay que diferenciar la tensión de la fuerza. Entonces acá nosotros tendríamos la tensión del hormigón, la tensión del acero, y lo que nos pasa arriba, ¿cierto? Acá, Fs', o si lo quieren ver mejor así, la tensión, nosotros no vamos a saber si es que fluye o no fluye, porque la deformación del acero es desconocida. Entonces acá hay un if, que esto es, no me acuerdo cómo, un condicional de si pasa esto, esto, y si no pasa esto, esto. Entonces el típico en programación es un if, ¿cierto? Sí, en este caso la deformación del acero prima es mayor al 2 por 1000, nosotros el Fs lo calculamos como Fy, o sea, va a ser Fy. Else, o sea, si no pasa eso, el acero, ¿cierto?, deformado es menor al 2 por 1000, el Fs va a ser igual a la deformación del acero multiplicado por su módulo de elasticidad. Entonces, esta condición nosotros la tenemos que tener clara porque la vamos a tener que programar en el Excel, cosa de que la planilla determine ES, y si es mayor al 2 por 1000 la deformación, calcule Fs como Fy, y si es menor, sea esto. Y les decía, es diferente las tensiones, porque acá nosotros tenemos deformación, acá tenemos tensión, y esto es diferente a la fuerza, que nosotros cuando calculamos el Pn máximo, o sea el Pn nominal, vamos a ocupar la fuerza. En ese caso, me faltó como espacio, pero acá, la tensión del acero a compresión, que le llamamos CS, era Fs por As. Lo mismo acá. La tensión del acero a tracción, o sea la tracción, era Fy por As, ¿cierto? Porque ahí ya sabemos que va a fluir. Y el concreto a compresión, ¿cierto?, era el bloque equivalente por B, o sea 0,85 cuadrado Fc' por C y por B. Entonces, si se dan cuenta, estas son fuerzas. Entonces nosotros tenemos tres gráficos. Solemos pasar del tensional de las fuerzas de una, porque en realidad no hay mucho que descubrir acá. Pero yo quería hacer este pasito porque ahí nosotros podemos hacer esta discretización de cuándo CS va a fluir o no. Y en el caso de ustedes, que para la entrega tienen más filas de fierros por acá, van a tener que ser exactamente lo mismo. Acá a ustedes le pueden poner un número, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí ustedes tendrían que hacer acá, ya, ES5, ¿fluye o no fluye? ES4, ¿fluye o no fluye? ES3, ¿fluye o no fluye? Y así todo. Entonces ahí ustedes van a tener que tener bien claro esta condición, y que si se dan cuenta es un si pasa esto sí o si no, no. Entonces es bien rápido. Entonces, a lo que vamos, a lo importante. ¿Cómo vamos a conseguir esa deformación? Nosotros hacemos algo que le llamamos la compatibilidad geométrica. Lo cual no es nada más y nada menos que relación entre triángulos. Entonces, si nosotros vemos el triangulito de arriba, tenemos que, y si hacemos la relación con el triángulo de abajo, ¿cierto? Que acá la curvatura en realidad es la misma para ambos lados, son ángulos opuestos por dos rectas. Tenemos que la deformación del concreto es AC, ¿cierto?, igual a la deformación del acero, a este tramo que está acá. Si se dan cuenta, si todo este tramo es D y este tramito de acá es C, va a ser D menos C. Y que también acá nos entra al juego el ES'. S', esa la base del triángulo que se forma, que se dan cuenta es C menos este cachito de acá, que es el recubrimiento. Entonces va a ser
C menos el recubrimiento. S es un valor conocido, ES también, D lo es, el recubrimiento lo es. Lo único que nos faltaría sería determinar C para determinar ES'. Y C lo podemos sacar de esta relación, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que desde ya, para ver si nos va a fluir o no el fierro de arriba, podemos empezar a echar mano del Excel. Así que acá voy a empezar a ingresar los datos, que lo voy a separar, ¿cierto? Tenemos datos geométricos, datos de materiales. Pongamos acá datos. Datos. En este caso, de geometría. Vamos a tener H, la altura de la columna, 100 centímetros. Tenemos B, ¿cierto? El ancho, 35 centímetros. Tenemos el recubrimiento de 5 centímetros. Nosotros lo dimos. Si se dan cuenta, estos son puros valores ingresados que nosotros sabemos. Así que los valores ingresados los voy a poner en verdecito. Y con todo esto que tenemos podemos calcular D, el cual es la altura menos el recubrimiento en centímetros. Entonces los valores que nosotros vamos a ir calculando los voy a ir a poner en naranjito. Entonces ahí tenemos los primeros datos de geometría, tenemos D. Ahora tenemos que incluir los datos del material. Material, en este caso nos va a interesar material, el ES, o bueno, en realidad va a depender el ES y el S de cada caso. Entonces acá voy a poner para cuando lo necesitemos, el FYL, el FC, el S y el ES. Y estos son, como les digo, puros datos. El del acero es 4200 kilofuerza centímetro cuadrado. El del hormigón, si consideramos un hormigón G25, lo mismo. Esto es lo mismo para todos lados. Si recordamos, el módulo de elasticidad del hormigón es 15100 por raíz de FC'. Y el ES es 2 palos, 100. Miren. Ahí sí. Entonces acá nosotros tendríamos todos los datos conocidos. O sea, nosotros los vamos a ingresar. Y también podemos poner acá el S máximo, que es el 3 por 1000. Y el ES máximo, o de fluencia, EYL, que es el 2 por 1000. Nos va a interesar nosotros dejarlo acá como un valor fijo, porque a la hora, ¿cierto?, de hacer este if que les comentaba, vamos a necesitar un valor donde compararlo. Entonces pongamos acá todo lo que es falla balanceada. Vamos a tener un EC, un ES y un ES'. EC ya sabemos que va a ser el máximo del hormigón, ES también va a ser el máximo del acero, pero el ES, voy a poner acá, es un valor incógnito. Entonces acá es donde nosotros ingresamos esta compatibilidad geométrica, ¿cierto? Donde vamos a poder sacar, como les decía, de esta primera relación, que EC D menos C partido C, el C lo pasamos para el otro lado, SC, ¿cierto? Si nosotros multiplicamos C y pasamos restando acá LC, nos pasa sumando, nos va a quedar como SD dividido, ¿cierto? SD, S por C pasa para acá, ambos se suman, pasan dividiendo, S más ES igual a C. En este caso el S es el máximo y el ES es el de fluencia. Entonces acá todos los valores son conocidos. Entonces ya teniendo todos esos valores de formación, nosotros podemos obtener C. Que ponemos lo mismo de ahí. S por D. Todo eso dividido. La suma de S y ES. Entonces ahí le ponemos la suma de S más ES. Perfecto. Eso nos da en centímetros. Entonces, si se dan cuenta, si ahora nosotros conocemos C de la relación de estos dos comparitos, vamos a poder hacer igual
la fórmula para calcular S', ¿cierto? S' va a ser C por, pasamos multiplicando C para allá, C menos el recubrimiento, dividido C. O sea, si ahora nosotros acá le ponemos S por la resta de C, que lo acabamos de calcular, menos recubrimiento, que lo ingresamos por ahí, y lo dividimos todo eso, ahí. Y lo dividimos todo eso en C, lo acabamos de calcular, nos va a dar la deformación de la C. Ahí lo ingresé bien, ¿o no? Ah, ingresé no me lo espero. S multiplicado por C menos el recubrimiento y lo dividimos en C, ahí sí nos dio algo mucho más claro, ¿cierto? Entonces estos son valores que nosotros le ingresamos, esto se calculó y esto se calculó. Entonces, ¿ustedes qué me dicen? ¿Fluye o no fluye? Sí, fluye. Si fluye, entonces nosotros podemos agregar una condición que nos diga eso. Entonces si hacemos el sí, paréntesis, la prueba lógica, mayor Porque es mayor que al 2 por el 1000, 0, y acá el 2 por 1000 lo tenemos linkeado, punto y coma, fluye, ¿cierto? Si se cumple, fluye, y si no cumple, no fluye. Entonces ahí y ustedes pueden agregarlo directamente esa condición. Entonces ya sabemos que está fluyendo. Por lo tanto, si nos vamos al if que hicimos arriba, ¿cierto? Sabemos que Fs va a ser igual a Fy. Y si Fs es Fy, se calcula el concreto a compresión como Fy por el área de la C. Entonces, vamos al equilibrio y a calcular el momento. Así que voy a hacer por acá el equilibrio. Nosotros sabemos que la suma, ¿cierto?, de los dos a compresión, completo a compresión, más el acero a compresión, y menos, en este caso, TS, el acero a tracción, va a ser igual a nuestra resistencia nominal. Entonces simplemente reemplazamos acá 0,85 FC', beta 1 C por B, más, ya sabemos que CS, igual lo voy a poner como FS, por el área. Sabemos que es Fy por la condición, pero esto nosotros le podemos decir a la rutina que lo calcule solo, ¿cierto? Menos, ahora acá sí o sí siempre va a fluir Fy por AS, igual a la resistencia nominal, donde nosotros sabemos que el Φ, en este caso, para una deformación del acero del 2 por 1000, ¿cierto? Si nosotros vamos acá a nuestra tablita, vemos que en el 2 por 1000 estamos en un Φ de 0,65. Entonces, digámosle a la rutina esta de la falla balanceada que nos calcule cada uno de esos. Entonces nosotros podemos poner acá, puede ser acá abajo, CC igual. Y me falta, ¿cierto?, por el material, incluir el beta 1, que ese, si ustedes se acuerdan, para un G25 era el 0,85, por eso ahí puse el 0,85 al cuadrado. Entonces CC va a ser igual a 0,85 por beta por FC' por el B, acá está B, y por C, que lo acabamos de calcular. Entonces nos va a dar el valor en kilofuerza, así nomás. O sea, si nosotros lo queremos en toneladas, que de repente es un poco más fácil, lo dividimos en lucas y tenemos ahí el valor en toneladas fuerza. Tenemos CS, y acá nosotros podemos hacer la condicional que yo les decía, ¿cierto? Si, paréntesis, este es mayor, al 2 por 1000, lo vamos a calcular como el Fy por el área del acero prima. Ese me faltó. Pongamos acá en los datos de la geometría AS
y AS'. Lo corro un poquito más para abajo. Quitémosle colorcito. Entonces, AS y AS', si nosotros vemos el enunciado, nos dice que es de 35 centímetros cuadrados ambos. Perfecto. Y el FC acá porque me faltaba la comita. AS'. Estoy intentando dejarlo bonito para que ustedes después lleguen y lo ocupen y les sirva. De hecho, y se lo subo al Drive porque si el profe lo ve en el aula a lo mejor no le gusta. Pero si el profe les dice que pueden ocupar el computador para la prueba, podrían llegar y ocupar esto y todo bien. Esto lo voy a tirar para abajo. Entonces vamos a tener sí, ¿cierto? Estamos en la fluencia, nosotros podemos multiplicar el área del acero. Y disculpen, ahí puse el área S, va a ser AS' por la fluencia. Si no pasa eso, ¿cierto? Veamos acá, el FS va a ser ES por ES. Suena raro, o la deformación por el módulo de elasticidad. Entonces ahí ponemos la deformación, ahí, por el módulo de elasticidad, que nosotros lo calculamos por ahí, y por el área del acero. Perfecto. Si dan cuenta, ahí ya nos lo calculó directamente como FY por el área del acero. ¿Y cómo sé que es eso? Porque ahora, cuando nosotros pongamos la tracción al acero, que es el misma área y el mismo FY, nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, esto se calculó, así que lo voy a poner en color naranjito. Eso. Y acá veamos el equilibrio, ¿cierto? Equilibrio. Nosotros sabemos entonces que Pn va a ser igual a la suma, ¿cierto?, de todo lo que está con presión, o sea, PS más CC restado la tensión TS. Y ahí nos da el valor en kilofuerza centímetro. O sea, kilofuerza nomás. Esto lo voy a tirar para acá. Cosa de que estos dos los tiramos para abajo acá. Perfecto. Disculpen, esto no está quedando muy bonito. Lo voy a ir a arreglar rápidamente. Como les decía, por ser una deformación del acero, y esto igual se podría programar, pero yo creo que lo voy a dejar así nomás. Como sabemos que la deformación del acero es 2 por 1000, sabemos que el phi es 0,65. Por lo tanto, podemos calcular el phi Pn, el cual va a ser el de arriba, ¿cierto?, por phi. Todo esto lo bajamos. Entonces estos son valores, y si ustedes se dan cuenta, que nosotros vamos a querer graficar. Porque nosotros hacíamos esta gráfica, ¿cierto? Donde teníamos la resistencia nominal, P0, y Pn, ¿cierto? Y la otra gráfica de phi Pn. Entonces voy a poner en amarillo lo que nosotros vamos a querer graficar. Entonces acá en la sumatoria de momentos, nosotros sabemos, ¿cierto?, de lo que yo les decía anteriormente, y para eso vamos a tener que ingresar un nuevo input, que cuando nosotros calculemos la sumatoria de momentos, tenemos que hacerla en el centro de gravedad. Entonces vamos a tener que ingresar en la geometría un nuevo valor que va a hacer cuenta de la distancia hacia el centro de gravedad. ¿Sí? En este caso son 50 centímetros y yo creo que mejor los dejamos linkeados. La altura dividido 2. No sé cómo lo dejamos linkeado, lo voy a poner en naranjito. Ahí. Chucha la verdad. Ahí está. Perfecto, entonces calculemos los momentos. Si ustedes vamos a tener ahora que encontrar todas las distancias hacia el centro de gravedad. Así que voy a tirar hasta acá lo que va a ser la fuerza de fluencia. Ustedes se dan cuenta. Esa va a ser la distancia, le voy a llamar R1, que va a ser la distancia desde el fierro inferior hacia el centro de gravedad, que si se dan cuenta es el centro de gravedad, o sea 50 menos el recubrimiento. Si ustedes se dan cuenta es exactamente la misma distancia
que nosotros tenemos al fierro de arriba. R2 igual a R1. La distancia que es un poquito más hueveada, y la voy a hacer con otro color, con naranjito, es la del centro de gravedad, o sea, la de CC, la cual se aplica justamente a la mitad de beta 1C. Lo ponemos acá, se va a llamar R3. Es un poco más complicada, pero tampoco tanto, porque nosotros conocemos la longitud hasta acá, ¿cierto? Que es de 50, la distancia que puse de centro de gravedad, y conocemos este cachito de acá, ¿cierto? Que si nosotros vamos acá, es la mitad de beta 1 por C. Entonces nosotros al calcular el momento, sumatoria de momentos, nos da que CC por, ¿cierto? CC ya sabemos quién es, va a ir multiplicado por R1, que dijimos que iba a ser 50 menos el recubrimiento. Y ojo, que acá nosotros tenemos que ver hacia dónde nos produce el giro. Si nosotros vemos... chucha, este era, disculpen, CS. Si nosotros vemos CS, nos produce este giro. Un giro antihorario lo podemos definir como positivo. Misma distancia, ¿cierto? Y si vemos, ¿cierto? También nos produce el mismo giro. FS va a ser TS por 50 menos el recubrimiento. O sea, en realidad lo podríamos poner CS más TS por 50 menos recubrimiento. Y si vemos el concreto a compresión, también nos genera un giro positivo. Y va a ir por una distancia que decíamos que era la del centro de gravedad, 50, restado este cachito, que no era nada más y nada menos que beta 1C dividido 2. O sea, la suma de estos tres términos nos da la resistencia nominal a flexión. Nos hacemos por acá la sumatoria de momentos. En este caso, yo creo que la voy a hacer directa, porque tenemos arriba CC y CS. Va a ser, como les decía, y yo creo que acá, para hacer más rápida todavía la rutina, voy a sumar CC y CS y TS, ¿cierto? Por la distancia, ¿cierto? Que es el centro de gravedad. Me parece que no lo dividí por 2. Restado el recubrimiento. Veamos cómo está esto. Dividido 2. Ahí sí. Entonces ahí tenemos la suma de ambos. Nos falta incluir la del concreto. Más CC multiplicado. En este caso dijimos que iba a ser el centro de gravedad 50 menos beta 1. Tenemos por acá beta 1 por C. Lo tenemos por acá calculado. Y todo esto dividido 2. Entonces esto nosotros lo podemos bajar. Esto lo borramos. Y decimos que no tenemos relleno. Perfecto. Entonces acá nosotros tenemos la resistencia nominal calculada. Que nos faltaría minorarla. Entonces, phi por mn va a ser igual a S por phi. ¿Dónde phi? Acá lo voy a dejar un poco más bonito. Valor del canal. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo hago con la rutina, ¿cierto? Dejé en verde los datos de entrada, dejé en naranjito los datos que se calculan, y también en amarillo también se calculan solo, pero son los datos que nosotros podemos graficar, ¿cierto? Son los datos que irían en nuestro diagrama punto a punto. ¿Alguna duda, consulta con el enunciado? Porque acá intenté hacer tanto la teoría como el cálculo en la planilla. ¿Duda, consulta? Bacán. Entonces, tenemos, y igual andamos medio corto tiempo, tenemos lo que es la deformación al 2 por 1000. Si ustedes se dan cuenta, la del 5 por 1000 y la del 2 por 1000 es bastante similar, porque nos va a cambiar por un lado la deformación del acero. Si nos cambia la deformación del acero, nos cambia el C. Para el caso de la deformación 0 de acá, nosotros vamos a tener que TS va a ser 0, porque la deformación ahí es 0. Entonces podemos decir que estos son bien simples. Compresión pura y tracción pura igual es bastante simple, porque era la fórmula que les mostraba al principio. Pero en flexión pura, si ustedes se dan cuenta, nosotros sabemos, ahora no sabemos cuánto se nos va a deformar el acero,
ni arriba ni abajo. Tampoco vamos a saber el C, por lo tanto tenemos que ir a la sumatoria de fuerzas igual a 0 para obtener C. Y eso es una ecuación cuadrática. Así que ahora vamos a seguir con ese caso y ya teniendo todos estos casos creo que tendríamos la planilla completa. Así que esta falla balanceada lo voy a tirar por acá para el lado. Y acá démosle nosotros con lo que es flexión pura. Y lo ponemos negrito. Como les decía, vamos a tener estos datos por acá, en el cual el concreto nosotros sabemos que va a ser el máximo, pero ahora ES y ES' van a ser valores que nosotros no conocemos. Entonces voy a borrar acá para acá enunciar el caso de flexión pura. Que si ustedes se acuerdan de la clase de flexión, es el mismo caso, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces, hacemos acá nuestra columna. Recuerden que esto es una columna, ya no estamos en una viga, de 35%. Y ahora las fuerzas externas, ¿cierto? Es solamente un momento. En este caso, un momento que nos comprime arriba y nos tracciona abajo. Joaquín, disculpa. Máster. ¿En qué cambia que estemos viendo columna versus viga? Lo que nos cambia, y para eso me voy a ir al dibujito que le hice delante, que no sé si es su perfil del proyecto, pero algo así, que las vigas normalmente van a estar sometidas a fricción. En base a los comportamientos que va a tener. Sí, en base a los comportamientos. La viga siempre es flexión, pero la columna, si se dan cuenta, acá nos va a llegar la fuerza de todo esto, más la flexión que se nos va a dar acá. Entonces, solamente por el tipo de comportamiento del elemento, las columnas o muros van a estar aplicados a flexocompresión, pero lo que es las vigas solo van a estar aplicadas a esa de carga que nos va a generar, ¿cierto?, la flexión. O sea, el diagrama de interacción no puede ser solamente de un elemento. O sea, es solo de un elemento, sí, pero es un elemento que está cargado a flexión y a compresión. Y bueno, y ahí tú podías hacer un diagrama de interacción para lo que sea, pero supongamos que armamos este diagrama de interacción para una viga. A lo mejor lo podemos cargar, sí, pero cuando nosotros vayamos al ITABS vamos a tener puros valores por acá. Puros valores de flexión. Tal vez por acá. ¿Sí? Porque no va a estar tan cargada a carga axial. No, nada, gracias por la pregunta. Ahí cualquier duda que se les venga, de curiosidad, de lo que sea, hágalo nomás porque le da mucho, no sé, según yo, le da mucha vida a la ayudantía de que ustedes hagan sus dudas. Entonces, vamos a ir con flexión pura. Tenemos esto, ¿cierto? Voy a trazar los puntos importantes para el lado. Ahora, no me voy a hacer la tensión, sino voy a pasar directamente de deformación a fuerza. Entonces, con rosadito de nuevo voy a hacer lo que es el perfil de deformaciones. Y acá se viene lo complejo, según yo. Ese sabemos que es 3 por 1000. Lo sabemos. Podemos trazar esto para acá. Pero ahora va a ser incógnito qué es lo que nos pasa con S y S'. Va a ser incógnito. Entonces estos dos casos van a estar en este supuesto. Si la tensión, ¿cierto? O sea, si la deformación está por sobre el 2 por 1000, su tensión es de F', por lo tanto la fuerza es F' por el área. Pero si no, si la deformación está bajo 2 por 1000, la tensión va a ser de la deformación por el módulo de elasticidad y por lo tanto tenemos que ocupar eso por el área para calcularlo. Y ahí, si a ustedes les baja la curiosidad, hagan el ejercicio. Calculen Fs para cuando nosotros llegamos a la deformación del 2 por 1000 por ES. Ese sabemos que son 2 palos 100, ¿cierto? Por 2, 4200, 4 palos 200. Lo dividimos en 100, 4200. Ahí llegamos a la fuerza de afluencia, por si tenían alguna duda con eso. Entonces, ¿cierto? Va a ser incógnito el tema de las deformaciones,
Por lo tanto, cuando nosotros ponemos las fuerzas, ¿cierto? Que acá nosotros teníamos el bloque equivalente, CC va a ser lo clásico. 0,85, FC', beta, CB. Lo mismo. Pero ahora, ¿cierto? La tracción y la compresión de los aceros va a depender de ES. Entonces le voy a poner acá como FS' por AS' y FS por AS. Entonces acá es donde nosotros tenemos que empezar a hacer ciertos supuestos y primero que nada tenemos que calcular el C, porque o sea, hay que hacer supuestos sí, pero también tenemos que calcular el C. Entonces nosotros hacemos una relación para dejar todos los valores dependiendo de S y C, como compatibilidad geométrica. Entonces tenemos que S es a C, como S es a. Sabemos que la distancia es D, ¿cierto? Desde ES hacia arriba, de menos C, igual a la deformación prima, ¿cierto? Del acero, que era C menos recubrimiento. Si se dan cuenta, es la misma compatibilidad geométrica que nosotros hicimos anteriormente, porque no nos cambiaron las distancias. Lo que nos cambia, o sea, nos cambia C, pero C lo podemos dejar como un valor. Pero ya acá tenemos mucha más incógnitas. S, D, es conocido, el recubrimiento es conocido, pero si se dan cuenta tenemos 4 incógnitas para una triple igualdad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros convenientemente hacemos? Dejamos ES dependiendo de S. O sea, nos va a quedar S de menos C dividido C. Y S' va a ser S, C menos el recubrimiento dividido C. ¿Y por qué? Porque ahora, bueno, y ahora es donde nosotros empezamos a hacer supuestos. Podemos hacer supuestos de si fluye o no fluye, o el profe igual, si no me equivoco, esto recomiendo que lo revisen, porque igual está piola. A ver. Momento de carga axial. Si ustedes se dan cuenta, acá en la PPT del profe, en alguna parte es una tablita que ustedes le pueden copiar. En flexo compresión, que le hacen un papel. Es esta tablita. Si ustedes se dan cuenta, acá el profe hace este mismo ejercicio en el cual, como acá nosotros tenemos que hacer un supuesto, yo voy a partir de hacer un supuesto. El profe lo que hace es dar un valor de C. Entonces, si nosotros damos un valor de C, que a lo mejor igual le podemos copiar el formato de la tablita, ¿cierto? Ya que estamos haciéndolo, ¿cierto? Tiene un valor de C. El valor de C le aplica le llama a beta 1 por C. El valor de B, bueno, y acá además lo hacía para una sección, si se dan cuenta, que no es rectangular. Entonces ahí sacaba el ancho que va a tener para ese C y ahí le calculaba, ¿cierto? LS y todo. Entonces ustedes pueden hacerse esta misma planilla. De hecho, como les digo, nosotros le podríamos copiar el formato, cosa de que nosotros al dar un valor de C, ¿se dan cuenta? Damos un valor de C, podemos ver la deformación. ¿Y qué es lo importante acá? Porque nosotros podemos dar cualquier valor de C y vamos a encontrar un valor de ES. Acá, ¿dónde está el juego? Que nosotros sabemos que al hacer la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto nos tiene que dar? 0. Porque estamos en el caso de flexión pura. Entonces, nosotros, y acá hay una condición buena igual, en el cual pone esta otra condición. Sí, ¿cierto? ES por ES, ¿cierto? Que este sería FS, es mayor a FY, calcular, en este caso TS, como FY por el área. Si no,
si no, o el else, ¿cierto? O sea, que ES por ES es menor a FY, calcular TS como ES, AS. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Porque ahí nosotros vamos dando un valor de C, el cual nos puede dar un valor de la deformación mucho mayor al 2 por 1000. Pero nosotros sabemos que cuando la deformación es mayor por 1000, ¿cierto? Nosotros nos paramos con FY. Entonces, esa condición yo creo que es bien importante a la hora de hacer este cálculo. Entonces, ahí nosotros podemos enunciar acá lo que es el equilibrio, ¿cierto? Voy a ahora irme con el azul, donde, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que CC más CS menos TS es igual a 0. Entonces nosotros podemos programar esta planillita donde acá nosotros tengamos 0.85 FC beta 1 CD, compresión del acero, o sea del concreto, más la compresión del acero, que en este caso hacemos esa condición, ¿cierto? FS por AS y le restamos FS, esta era prima, disculpen, FS por AS. Y esto sí o sí nos tiene que dar 0 o un número muy cercano a 0. Probemos, hagamos el caso. Incluso acá yo no me acuerdo cómo hacer botones. Ustedes si están más brígidos con Excel, pueden hacer un botón que les busque esta condición. Entonces acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a dar? En vez de darle un supuesto de si fluye o no fluye, vamos a suponer valores de C. Es bacán cómo lo trabaja acá el profe. Y ya después, ¿cierto? Si nosotros sabemos cuál es el C clásico, sabemos si este fluye o este no fluye, calcular el momento respecto al centro de gravedad ya es algo súper fácil. De hecho, van a ser las mismas distancias que nosotros ocupábamos acá. R1 de nuevo va a ser el 50 menos 5, R2 también va a ser 50 menos 5, esta distancia R3 de nuevo va a ser 50 menos la mitad del beta 1C. Entonces por ahí nosotros podemos copiarle un poco al profe. Entonces flexión pura, como decíamos, nosotros tenemos acá, y yo creo que con esto vamos a cerrar porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos lo siguiente. Entonces acá nosotros vamos a dar un valor de C. Y yo creo que, a ver, lo voy a hacer todo grande acá, cosa de que hagamos la tablita de que podamos ir iterando con valores de C. Entonces tenemos un valor de C, supongamos C le dijimos que es 5, y esto en centímetros. Si nosotros conocemos C, podemos conocer ES. O sea, ES es S multiplicado por D menos C, D menos el C que acabamos de nosotros suponer, dividido C. ¿Perfecto? ES' igual lo podemos calcular como EC, 3 por 1000, multiplicado por, en este caso, C menos el recubrimiento, C el que nosotros estamos suponiendo, menos recubrimiento, dividido C. Si se dan cuenta, acá nosotros ya tenemos un valor, probablemente este sea... Uy, no sé por qué va a cero, pero bueno, ahí tenemos la fórmula, a ver, tenemos un valor de 10. Ahí sí nos da algo. 10. Supongamos 10 así por llamarle. Entonces, ya si nosotros conocemos ES y ES', podemos calcular TS y TS', ¿cierto? ¿Y esto cómo iba a ser? Con el if que hicimos ahí. O sea, para el... Y el mismo, si se dan cuenta, para el acero de arriba, para el acero de abajo. Entonces, si ES es mayor al de fluencia, punto coma, vamos a calcular TS como FY por el área. Perfecto. Punto coma. Si no se cumple eso, no va a estar fluyendo, por lo tanto calculamos TS como ES
multiplicado por el módulo de elasticidad del acero multiplicado por el área del acero. Va a ser exactamente lo mismo para este, pero se nos va a indefinir porque, ¿cierto? Todo se nos corre para el lado. El área va a ser esa, F yield, ES y el 2 por 1000. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, acá ya nosotros estamos calculando TS y TS. Acá CC es bastante sencillo, 0,85 por beta 1 por, en este caso va a ser C multiplicado por B. ¿Y qué me falta? 0,85 FC. Muchas gracias, maestro. CC. Entonces acá nosotros al hacer el equilibrio nos debería dar 0 la suma de CC con la suma de TS que le puse, que es CS, disculpe, menos TS. Entonces le voy a cambiar al tiro CS. Se dan cuenta, al aplicar un equilibrio nos da, no nos dio, esto nos debería dar 0. Entonces tiramos esto para abajo y vamos probando. Si le damos 5, ay, tengo que ponerle los valores con ese. ¿Cuál era la tecla rápida para...? FN con F4. ¿Cuánto? F4. F4. Con alt. FN con F4 no. Calmado, cerebrito. Es que yo no soy tan cabo Alexis como ustedes. F4. Bueno, Alex. Alt F4. No, dale solo el F4, selecciona la variable y el F4. O FN F4. FN F4 debe ser, ¿verdad? Gracias, mi gente. Entonces, acá, oye, son genios los buenos para programación. Entonces, ¿qué nosotros deberíamos dejar fijo? C siempre es fijo. FN F4. Oh, ahora no me va a parar nadie en la pega. D, F4. Y en realidad el C va a ser lo único que nosotros nos vamos a variar. Entonces, acá lo mismo. Este comparito fijo. Este comparito fijo. Y este comparito fijo. Este no era fijo. O sea, sabemos, ¿cierto?, que todo va a estar fijo excepto el C, que al final es el único que nosotros estamos suponiendo. Perfecto. TS, S fijo, este fijo, este fijo, este fijo. Perfecto. Ahí estamos en beta, este también va fijo. CC, a ver acá, está como todo fijo, esto menos el S. Este fijo, este fijo, Mira, pum, tengo miedo. pam, Eres bastante simpático al parecer. y CC, el último. Pim, pam. Soy un tío chill de cojones. Sí. Este no iba. Pa, ay. Pa, y este lo fijamos. Ahí sí. Entonces ahora podemos esto tirarlo para abajo. ¿Cierto? Entonces, se dan cuenta, si bajamos nos disminuye el equilibrio, entonces debería aumentar los 20. Ahí nos pasamos. Si le ponemos 15, nos acercamos un poquito más, bajémosle un poco, 10. Ay, no, era 12. 13. ¿Se dan cuenta? Cada vez nos vamos acercando más. 14. Ahí le puse. Está linkeado con la estrella acá. 15, 14. Le podemos poner un 14,5. Y nos vamos acercando. 14.25. 14.3. 14.4. ¿Por qué no voy a buscar datos? Buscar datos, ese no he llegado tan adelante con eso. Entonces así nosotros podemos buscar el equilibrio, ¿cierto? En realidad, Cerebrito, ¿no? ¿me dan cuenta? El 14.3 estuvo cerca, 14.32. 14. Ahí, por ejemplo, yo creo que algo que sería grato sería a este hacerle un incremento de 0 más 0.001. No sé. Vamos para abajo. Al fin me transfiero en plata, me está cagado de hambre. ¿Cuándo te digan? A ver, démosle un incremento de 0.1. 300.
¿A cuánto tiempo? Tengo un incremento Un mes. de un 0,1. Pero siempre me ando 50 veces. El aguinaldo. Cada vez nos acercamos más, pero ahí, como les digo, yo creo que lo más grato, lo más sensato es hacer lo que decían los cabros, de buscar datos. Eso yo la verdad, pueden igual poner un botoncito en el cual para un C le encuentre el equilibrio sea lo más cercano a cero. Se dan cuenta acá cada vez me va a menos, pero tenemos que encontrar el dato preciso. Entonces ahí cuando se les cumpla este cero, de hecho delante puse un dato que me daba como 84, 14,5. A ver, y si le ponemos a este 14,5. Pero prueba el buscar objetivo. No sé eso, Master. Te vaya a datos. ¿Datos? Análisis de hipótesis. Análisis de hipótesis. A la derecha, arriba. Buscar objetivo. Buscar objetivo. Ahí selecciona la celda que queráis cero. Esta. ¿Cuál es el valor cero? ¿Cero? Cambiando la... Esta. Sí. Aceptar. ¡Oh! Me lo corte, compañero. ¿Ven? Ahí aprendimos todo algo nuevo. Si nosotros le damos un 14.48444, llegamos a una deformación bastante cercana a cero. Entonces es el hack, ¿cierto? Y si nosotros tenemos ese valor de C y tenemos el, ¿cierto? Se nos cumple, esto para abajo ya nos da lo mismo, y podemos calcular el momento. Entonces, con eso cerramos. Sumatoria de momentos va a ser igual a... y acá igual tenemos que hacer lo mismo que acá. El CC, ¿cierto? ¿Lo tenemos todo? Perfecto. Entonces, vamos a tener la suma de todos, lo mismo. Si vemos, respecto al centro de gravedad positivo, respecto al centro de gravedad positivo, respecto al centro de gravedad positivo. Entonces, el momento nominal nos va a dar como TS por, en este caso, el centro de gravedad menos el recubrimiento, ¿cierto? En paréntesis, sumado, y si lo ponemos acá, ¿cierto? Sabemos que van a estar a la misma distancia el TS y el CC, CS, y acá tenemos CC por la distancia que el centro de gravedad menos el beta 1 por C dividido 2. Y ahí lo tenemos en kilo fuerza por centímetro. Kilo fuerza centímetro. Acá creo que la unidad la puse en kilo fuerza centímetro. Y acá el paso es 1000 por 100. Disculpen, ahí había un error de unidad, lo arreglo al tiro. Ahí sí. Entonces, ahí estaríamos listocos, ¿cierto? Nosotros podemos definir, dependiendo de cuánto nos da ES, si se dan cuenta, está por sobre el 5 por 1000, cagado la risa. Entonces, sabemos que el phi, ¿cierto? Va a ser de un 0.9. Entonces, cuando calculemos phi por mn, tenemos que va a ser mn por phi. Kilo fuerza. Y ahí tendríamos estos valores listos para llegar y graficar. Muchas gracias por el apoyo ahí de buscar el dato. Yo la verdad en Vial creo que hice las últimas planillas bonitas y de ahí no hice más. Entonces, con eso estaría en la ayudantía, como les digo. Si combinan esta que tiene flexión pura y flexión balanceada con la que aparece acá, que tenemos compresión pura, tracción pura. Igual tenía la balanceada, la de compresión la tenía. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que me faltó la del 5 por 1000. Y está dos veces la balanceada. Luego la del 5 por 1000, ¿cierto? Le ponen acá 0.02. Y acá un 0.9. Y estamos. ¿Cierto? Ahí estaría. Esta es falla a flexión.
Que ya almorzamos con papas fritas o no. Entonces, con Almorzamos eso, cabros, pican con papas doradas. estaríamos por hoy. Como les Voy a digo, comprar almuerzo para que me traen. tienen que hacer ustedes para la entrega 3 este mismo asunto, pero como les decía, van a tener más fierro. Entonces, estas relaciones ya no va a ser solamente un ES' y un ES, ¿cierto? Sino que ahora van a tener, no sé cuántas filas le pide, pero van a tener un ES1, un ES2, ES3. Eso depende del diámetro de la barra, ¿no? El ES no, o sea, va a depender de la posición. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, los fierros acá intermedios, bastantes, si nosotros queremos saber el de este, Cambia el C. cambia la distancia así, hacia el C. Entonces, S, N. Entonces eso sería lo único que les cambiaría, pero ahí tienen las condicionales importantes. Si ES por la deformación por el módulo de elasticidad le supera FYL, nosotros truncamos en FYL porque es plástica la base. Y si estamos por debajo, lo ocupamos lineal. Disculpen, me pasé un ratito, pero ahí me maneé un poco con esta parte. Pero bueno, ahí recuerden el análisis de datos y eso lo pueden hacer con un botón. Eso sí me acuerdo. Si ustedes le ponen un botón, buscarse, va, no encuentran. Así que eso. Muchas gracias, gente. Sus dudas, por favor, al correo. Y les voy a mandar ahí